Cordial saludo para todas las personas que se encuentran observando esta presentación. Este trabajo es la tarea final del curso de estructura molecular, llamado posttarea, en el que analizaremos algunas de las moléculas, repasando y tomando en cuenta toda la evolución, todos los aspectos estudiados durante el curso de estructura molecular. Mi nombre es Jormer Fabián Rosovelandia, estudiante de Ingeniería Electrónica del CAP de Zipaquirá. La molécula que seleccioné para el estudio fue el sulfuro de estaño, identificada como SNS. Como nos indicaba la guía, la tabla 1 debería analizar directamente cada uno de los elementos por los que estaba conformada la molécula. Y al analizarlos deberíamos contemplar sus protones, su cantidad de electrones, su cantidad de neutrones, la masa atómica, el número atómico y los electrones de valencia por cada una de sus órbitas. Como les venía diciendo, el sulfuro de estaño está formado por el estaño y el azufre. El estaño, entonces tenemos 50 protones, 50 electrones y 69 neutrones. Le corresponde una masa atómica de 118.71 y está ubicado con el número 50 en la tabla periódica, ese es su número atómico. Los electrones de valencia que maneja este elemento son 2, 8, 18, 18 y 4, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en el que su primera órbita tiene 2, su segunda órbita tiene 8, su tercera y su cuarta órbita tienen 18, y su quinta órbita tiene 4. Del mismo modo hacemos la misma comparación con el elemento azufre. Su símbolo es la letra S mayúscula. La cantidad de protones que le corresponden a este elemento son 16, los electrones son 16 y sus neutrones son 16. Es un elemento equilibrado en cuanto a todos sus elementos. La masa atómica que le corresponde a este elemento es 32.065 y está con el número atómico 16 ubicado en la tabla periódica. Los electrones de valencia que maneja este elemento en sus tres capas son 2, 8 y 6, como lo vemos en la figura de la derecha. 2 en su primera capa, 8 en su segunda capa y 6 en su tercera capa. En cuanto a la estructura de Lewis, que como bien sabemos es la forma de interpretar los electrones que se comparten entre elementos, es una forma gráfica o también lo llaman punto gráfico. A esta estructura de Lewis es la forma de representar la forma en que comparten, como ya lo había mencionado, los electrones entre elementos. Entonces aquí en este punto observamos la forma en la que el sulfuro, la forma en que el estaño y el azufre comparten electrones y el azufre queda con unos electrones libres, formando así la molécula SNS llamada sulfuro de estaño, que es el que podemos observar en la figura de la derecha. Siguiendo con nuestra evolución de la guía, nos preguntan cuál es el número total de pares de electrones. Entonces es 8 pares de electrones. Tenemos números de pares enlazantes, 6 pares de electrones. Los números de pares libres son 5 pares libres. La gráfica de distribución de los pares enlazantes pues ya lo estuvimos observando. La geometría molecular es lineal, puesto que ya verificamos la forma que se comparten. Y el tipo de enlace es enlace metálico o enlace covalente. Ya vamos a entender por qué metálico. También nos indica la guía que debemos indicar si el compuesto seleccionado es conductor, semiconductor, superconductor o aislante. Estos términos ya los observamos anteriormente, pero debemos tenerlos en cuenta pues, para lograr hacer un análisis un poco más detallado de nuestros elementos. Los conductores y los aislantes entonces tienen ciertas características. Por ejemplo, los aislantes son aquellos que
evitan o dificultan e impiden el paso de la corriente eléctrica de la transmisión de electrones a través de él. ¿Sí? Los materiales aislantes se emplean en electricidad para evitar fugas y accidentes eléctricos, mientras que los materiales conductores de electricidad son aquellos que permiten pasar fácilmente la corriente, dejan fluir los electrones a través de ellos sin ningún inconveniente. Y son aquellos componentes de los circuitos eléctricos, como los cables y metales. Los superconductores es un adjetivo que se le aplica a aquellos materiales que al ser enfriados o sometidos a algún tipo de condiciones extremas, dejan de ejercer resistencia al paso de corriente eléctrica. De este modo, una cierta temperatura, el material se convierte en un conductor eléctrico de tipo perfecto. Un semiconductor, que para mi carrera es de los que más se utilizan, como el silicio, el germanio, el cadmio, son elementos que se comportan como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores como el campo eléctrico o magnético, la presión, radiación que le incide, temperatura del ambiente en el que se encuentra. En esta tablita observamos uno de los ejemplos de algunos de los semiconductores que tenemos, como el cadmio, como el aluminio, galio, boro, indio, silicio, etc. En esta última observamos que tenemos al azufre. Las propiedades de los elementos no metales como el azufre, por ejemplo, que los elementos no son malos conductores del calor y la electricidad. El azufre, al igual que los demás elementos no metales, no tiene lustre. En la figura de la izquierda es la forma en la que encontramos el azufre en sus condiciones primitivas, cerca de flujos volcánicos. De esta manera, haciendo ese análisis, ese pequeño análisis, tenemos que el estaño es un semiconductor. El azufre es un elemento no metal bajo algunas condiciones de temperatura y presión, se comporta como un superconductor de nivel bajo. Ya explicamos que era un superconductor. Por lo tanto, la combinación de estos dos elementos le da al sulfuro de estaño la propiedad de ser un superconductor. Y las aplicaciones para las que normalmente es utilizado este sulfuro de estaño es para pintarlo de alguna manera, llamémoslo así, o dorar artículos de madera como los marcos de las fotos, de los cuadros, para industrias de fungicidas, de pinturas, para la industria de dentríficos y pigmentos. Y entre comillas, pues los usos del estaño son como revestimiento protector del cobre, del hierro y diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. Asimismo, como debemos decir que es de los elementos que más se usan para hacer soldaduras de circuitos eléctricos, porque los otros que se usan son la plata y el oro, pero son para circuitos eléctricos supremamente más costosos. De esta manera, pues tendríamos unas propiedades físicas y químicas de estos elementos. El estaño es maleable, lo conocemos en el estado que más normalmente lo conocemos las personas es en la soldadura y es demasiado frágil, se mezcla con facilidad, no se oxida fácilmente, tiene mucha aplicabilidad en aleaciones. Las características más llamativas es que bajo determinadas condiciones forma peste del estaño. El estaño puro tiene dos variantes alotrópicas, el estaño gris, polvo no metálico, semiconductor de estructura cúbica y estable a temperaturas inferiores a 13 grados. Y el estaño blanco, el normal metálico, conductor eléctrico de estructura tetragonal y estable a temperaturas por encima de los 13 grados. El azufre este no metal no tiene un color amarillento como lo observamos en las imágenes. Amarronado o anaranjado, es blando, frágil, ligero, desprende un olor característico a huevo podrido. Al combinarse con el hidrógeno, arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de azufre. Es insoluble en agua, pero se disuelve en disulfuro de carbono. Es un elemento multivalente y en todos los estados sólido, líquido y gaseoso presenta formas alotrópicas cuyas relaciones no son completamente conocidas.